Nos estamos ahora en el versículo 14. ¿Ok? La semana pasada habíamos hablado también de Génesis capítulo 1. Llegamos hasta el versículo 14. ¿Ok? Me pueden seguir en sus Biblias. Si no pueden ver la letra bien o simplemente pueden escuchar como ustedes gusten. ¿Ok? Si ustedes están en una Biblia, esta es Biblia latinoamericana, pero pueden usar cualquier Biblia que gusten. Y si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Entonces, versículo 14. Aquí es la semana de creación, dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esto se refiere, ¿cuáles son las luminarias? Esto se refiere al sol, la luna. Dios lo creó, todo eso, ¿sí? Entonces, cuando vemos la grandeza del sol, la grandeza de la luna, hay algo más grande que eso, el creador, nuestro Dios. Entonces, Dios los creó y les da propósito también. Dios les da un propósito al sol y a la luna. Y luego dice, y así fue, no simplemente con el hecho de que Dios lo quiera crear, así se hace. Dios simplemente con que sea su voluntad se hace, ¿verdad? Por eso decimos que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. ¿Cuáles son estas lumbreras? La lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna. Entonces, el sol para dominio del día y la luna para el dominio de la noche. ¿Por qué no dice sol y luna? ¿Por qué dice lumbrera mayor y lumbrera menor? ¿Por qué lo dice así? La razón es porque en esos tiempos sí existía una palabra para el sol y para la luna, pero las personas de esos pueblos en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, porque Moisés escribió este libro, tenían nombres paganos para el sol y la luna, porque ellos creían que el sol y la luna eran dioses. Entonces Moisés, para que no se confundiera las personas que en su tiempo que van a estar leyendo y escuchando esto, dijo lumbrera mayor y lumbrera menor, para que no se confundiera. No, no es que son dioses, no, 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 no. Fueron creados por Dios para un propósito, pero fueron creados por Dios, no son dioses en el cielo. Entonces noten como en el principio de Génesis dice que cuando Dios creó todo estaba vacío y estaba también ¿cómo dice? Sin orden y vacía. Entonces no había lugar para estas cosas, pero Dios hizo el lugar. Hizo el lugar donde van a estar los pájaros, los, los aves que vuelan por el cielo, los peces en el mar, los seres humanos, los animales de la tierra. Dios hizo el lugar y también hizo la vida para que no esté sin orden, sino para que haya orden y para que no esté vacía. Ahora está lleno con vida. Entonces, el versículo 2 nos muestra el problema. Está sin orden y está vacía. Y ahora Dios, en el resto del capítulo, está, está poniendo orden y lo está llenando con vida. Entonces, esta expansión o firmamento de los cielos, ¿qué lo está ocupando? El sol, la luna, las estrellas. Y ahora vamos a ver, aquí dice, dice, hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. ¿Ok? Versículo 20 dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas. Y antes de continuar, hay algo que quiero mencionar. En la Biblia menciona el cielo, pero se puede referir a tres cosas diferentes o tres lugares diferentes. Está el primer cielo. El primer cielo en la Biblia es donde están los aves que vuelan arriba de nosotros. ¿Sí? Ese es el primer cielo, ¿verdad? El segundo cielo es el espacio donde están las estrellas, donde está
el sol, la luna, ese es el segundo cielo. El tercer cielo es el cielo donde está Dios, donde están los santos, donde está la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ese es el tercer cielo y por eso San Pablo menciona en el Nuevo Testamento, menciona que él am, conocía a una persona que fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué menciona el tercer cielo? ¿Cómo que el tercer cielo? Sí, se refiere al lugar donde está Dios, el tercer cielo. ¿Ok? Ahora el versículo 20 nos dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas. Entonces, el problema es que está vacía las aguas, pero ahora va a llenar las aguas ¿con qué? Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Sí? Entonces, la expansión no es simplemente algo así sólido que está encima de nosotros, sino es un lugar que el espacio donde, donde pueden estar los aves y donde están las estrellas encima de ellos. ¿Ok? Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. ¿Ok? Am, y ahora tenemos aquí una pregunta, ¿por qué es el tercer cielo donde está Dios? Así es como lo nombramos, tercer cielo, o así es como se nombra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el tercer cielo, a eso se refiere. Hoy en día no decimos el tercer cielo, simplemente decimos el cielo, ¿verdad? Pero ese es el espacio espiritual que Dios creó donde habitan las ánimas justas y los ángeles. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esos grandes monstruos marinos y lo vemos y incluso decimos, wow, qué grande y qué asombrosos son estos animales. Ahora imagínense la inteligencia y la grandeza del Dios que los creó. En comparación con él, no son nada. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Ustedes sabían que Dios les dio esa bendición de ser fecundos y de multiplicarse? Bueno, eso lo vemos en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar? Nos hace pensar en la humanidad, ¿verdad? Cómo nosotros también nos multiplicamos alrededor de toda la tierra. Entonces, por eso en la Biblia también incluso los animales del mar representan a los seres humanos. ¿Cómo? Después vamos a leer como a los israelitas en la ley de Moisés. Después, en el libro de Levítico, capítulo 11, Deuteronomio, capítulo 14, nos dice que Dios le dijo a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Se pueden comer de este tipo de pescado, pero de este tipo de pescado no. ¿Ok? Cada pescado que podían comer representaba un tipo de ser humano, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Levítico capítulo 11, versículo, versículo 9 dice, esto comerás de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en ríos estos comerás. Se les dio esta ley al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque representan a tipos de personas. Un un pescado que tenga aletas, eso indica que puede navegar por las aguas. Las aguas, esto representa el caos, ¿ok? Puede navegar por el caos. Si tiene escamas, eso representa que tiene armadura, tiene protección en el caos. Entonces, es una persona que vive entre el caos, pero no se une con el caos. Y por eso se puede comer ese pescado. Y un pescado que le falte uno o la otra o los dos, los israelitas no se lo podían comer porque tenía ese significado espiritual. Ahora la pregunta es si eso aplica también para nosotros. ¿Podemos comer am, camarones
Sí, sí se puede comer camarones. Los israelitas del antiguo pacto no, porque eso era parte de la ley que Dios les dio. Pero ahora sí se puede, porque ahora ya vino el Mesías y pues no hay necesidad de que se cumple eso, que se cumpla eso, porque de hecho vemos en Colosenses 2:16 que nadie te venga a juzgar por lo que comes en cuestión de comida. ¿Ok? Entonces, ahora no es necesario guardar esas leyes. Pero lo que sí, am, sí es importante es que en cómo podemos aprender de esas leyes, ¿verdad? Porque todas esas leyes del Antiguo Testamento, incluso si no aplican para nosotros, si no lo practicamos, también tiene un significado espiritual que nos ayuda, ¿sí? Lo mismo con los aves, las aves que vuelan sobre la tierra. También había unos que eran impuros y otros que eran puros. Los impuros, eso representaba a los demonios y los puros representan a los ángeles, porque pues volaban sobre la tierra, como los ángeles están, por decir, volando en el cielo. Y las aves cantan también como los ángeles le cantan al Señor. ¿Ok? Ahora el versículo 23 nos dice, y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces noten cómo el día, aquí vemos en el Antiguo Testamento, el día empieza cuando, en la noche. Al bajar el sol, ahí es cuando entran al nuevo día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Dios hizo las bestias, las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios vio que era bueno. Entonces Dios es el creador de todos los animales que caminan por la tierra. Acuérdense que en el día 3 que dice que Dios sacó del mar tierra seca y ahora está llenando la tierra seca. ¿Con qué? Con animales. Y luego dice, y Dios y dijo Dios, y estos animales también representan a seres humanos. ¿Por qué al Mesías se le nombra el león de Judá? La razón es porque él es del tribu de Judá, pero ¿por qué se le dice el león de Judá? Porque igual que un león, él es fuerte y él nos protege, ¿verdad? Ahora, el versículo 26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora la pregunta es esta, ¿por qué está hablando Dios en plural? ¿Por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? La razón que es en plural es porque eso se refiere a la Santísima Trinidad. Y de hecho ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay personas que dicen, bueno, se refiere a los ángeles. Pero si se acuerdan, ¿qué es lo que dice? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En todo este contexto, cuando está hablando Dios y dice, haya lumbreras o llénense las aguas o produzca la tierra esto, o hagamos, ¿verdad? Los verbos se está aplicando a la persona que lo está creando en el contexto. Entonces, ¿cómo se puede referir a los ángeles si los ángeles no crearon a los seres humanos? Ahí está hablando Dios. Dios es el creador y por lo tanto, esto se refiere a Dios. Y es en la forma plural porque se refiere a la Santísima Trinidad. Y luego dice, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Entonces esto representa que van a tener dominio, van a reinar como reyes. Pero noten en el principio de este versículo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué quiere decir eso? A nuestra imagen. Esto quiere decir que van a seguir, van a reflejar a Dios, van a ser el ejemplo
van a seguir el ejemplo de Dios en la tierra. Van a ser representantes de Dios. ¿Sí? Eso es lo que van a ser los seres humanos. Van a ser representantes de Dios. Entonces, igual que Dios va creando y nombrando, después vamos a ver que los seres humanos están llamados a crear también con lo que Dios nos da. No crear de la nada, solamente Dios puede hacer eso, pero sí podemos crear cosas hermosas de lo que Dios nos da, ¿verdad? Podemos crear una familia, podemos crear un jardín, ¿verdad? Una casa, un hogar, ¿verdad? Y también podemos nombrar. ¿Qué quiere decir nombrar? Eso quiere decir que tú eres, le estás dando propósito a algo o estás prácticamente, eres soberano sobre esa cosa. Tienes control sobre esa cosa. Tienes dominio sobre esa cosa. ¿Sí? Y por eso vamos a ver después cómo Adán va a nombrar los animales. Lo está haciendo, ¿por qué? Lo está haciendo como sacerdote, siguiendo el ejemplo de Dios, porque eso es lo que es un sacerdote. Es un representante del Señor en la tierra. Entonces está haciendo lo que Dios hizo, está siguiendo ese ejemplo de Dios y Dios está trabajando por medio de él. ¿Ok? Y ahora dice el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Noten, ¿por qué dice Dios creó al hombre a imagen suya? De hecho, si nos fijamos en el hebreo, es singular. Entonces, ahora está la pregunta, ¿por qué en el versículo 26 es plural y en el versículo 27 es singular? ¿Cuál es singular o plural? Dios es, ¿cuál es lo correcto, singular o plural? La respuesta es ambos. Dios es singular en divinidad, es decir, Dios es singular en su naturaleza o su esencia, porque Él es un solo Dios. Dios quiere decir ser divino. Entonces, un solo ser divino, un solo Dios. Tres en persona. Entonces, Dios es singular en divinidad, tres en persona. La Santísima Trinidad, la doctrina de la Santísima Trinidad nos dice, nos afirma que Dios es tres divinas personas, pero un solo Dios. Y por eso vemos singular y vemos plural, ¿sí? Entonces ya desde el principio, Génesis capítulo 1, ya vemos la Santísima Trinidad en la Biblia. No se pueden usar palabras singulares para referirse a una perdón, pluralidad. Plural, pero podemos usar palabras singulares para referirnos a esa pluralidad de personas, debido a la unidad que ellos tienen. Son unidos en divinidad, un solo Dios. Y por lo tanto, podemos usar palabras como Él, ¿sí? ¿Verdad? Palabras singulares al referirnos a Dios, porque esto es debido a su divinidad que es una. ¿Ok? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en esencia, son uno en esencia divina, y por eso se usan palabras singulares para referirse al Dios Trino. Y esta idea también lo vemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pues en el Antiguo Testamento aquí vemos en 2 de Crónicas 30:12. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y este es de la Reina Valera. Lo estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, ¿verdad? Es Biblia protestante, pero miren, aquí mismo dice que todo el pueblo de Judá, ¿qué dice? Estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Pero ¿qué no es multitud de personas? ¿Cómo va a ser un solo corazón? Sí, porque están unidos.
Sí, esa es frase del padre Luis Toro, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, porque le falta el libro de sabiduría. Entonces dice, aunque le falta sabiduría. Josué 7:13, también lo mismo, encontramos la misma idea. Dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. ¿En medio de quién? En medio de ti. No dice en medio de ustedes. Lo dice en singular, aunque está hablando con un pueblo entero, porque son uno, una nación. Están unidos. Lo mismo acá en Isaías capítulo 40, versículo 27. Dios está hablando con el pueblo de Israel, un pueblo entero, y le dice, ¿por qué dices, oh Jacob? Ese es el pueblo de Israel, Jacob. Y hablas tú, Israel. No dice, y hablan ustedes. Dice, y hablas tú, Israel, singular. Porque están unidos. Entonces, ¿cuánto más se puede referir a Dios en singular, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son idénticos a la divina esencia? Son idénticos a la divina esencia. Y ahora algunos dirán, bueno, Pentecostales Unidos o Testigos de Jehová van a decir, bueno, encontramos solamente singular al referirse a Dios, por lo tanto, Dios es una sola persona, no tres divinas personas como dicen ustedes. Esto es falso, porque en primer lugar, claro, obviamente nosotros también cuando hablamos de Dios hablamos en singular. Eso no nos dice si es una sola persona o dos personas o tres. Dios es, Dios es tres personas divinas y aún así nosotros hablamos en singular. Entonces el hecho de que esté en singular no contradice la doctrina de la Santísima Trinidad. Además, encontramos en el Antiguo Testamento que a Dios se le refiere en forma plural. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pero también lo vemos en otras partes. Por ejemplo, Isaías capítulo 54, versículo 5. Ahora, no sé si habrá Biblias que lo traduzcan bien como está en el hebreo, pero esto es lo que dice literalmente en el hebreo. Dice, al pueblo de Israel dice, porque tus maridos se refiere a Dios. Y dice, en vez de decir tu marido, porque acuérdense que espiritualmente Dios es esposo de su pueblo. Espiritualmente usamos esa palabra. Pero no dice tu marido, el Señor, dice tus maridos son tus hacedores o creadores. Yahvé de los ejércitos es su nombre. Entonces Dios se refiere de manera plural en Isaías 54:5. Isaías 54:5 en el hebreo, porque tus maridos son tus hacedores o tus creadores. Entonces, sí encontramos palabras plural, en plural, en forma plural, aplicadas al Señor. Se aplican al Señor. Proverbios capítulo 30, versículos 3 al 4. Aquí está hablando una persona que dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y ahora va a ser, debido a esto, va a ser una serie de preguntas. Y la respuesta va a ser lo mismo. La respuesta es Dios, Dios Todopoderoso. Fíjense en cómo dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia o ni tengo conocimiento del santo. Cuando dice aquí santo, en el hebreo no dice santo, así. Dice santos. No, ni conozco la ciencia de los santos. No tengo conocimiento de los santos, plural. Es la palabra ketoshim en hebreo. No ketosh, singular. Es ketoshim, plural, santos. ¿Quiénes son estos santos? Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién tiene control sobre los vientos de la tierra? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién es el creador? Dios. Pero miren lo que dice.
¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos Dios y el Hijo de Dios. Y son un solo Dios, el creador de todo. ¿Ok? ¿Por qué no menciona el Espíritu Santo? La implicación es que también es el Espíritu Santo. Porque acuérdense, ¿quién escribió? A ver, díganme, ¿quién escribió el libro de Proverbios? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién escribió Proverbios? Fue un rey, el rey Salomón. Y siendo rey, según como está escrito en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20, nos dice que el rey debe de leer la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los días. Entonces, el rey Salomón conocía Génesis, ¿verdad? Conocía Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué nos dice el versículo 2 de Génesis? ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba presente en la creación el Espíritu de Dios. Entonces, el Padre y el Hijo, de ellos procede el Espíritu Santo al decir que el Padre y el Hijo son creador. También ahí estás incluyendo al Espíritu Santo automáticamente. Pero noten, desde el Antiguo Testamento vemos que tenemos Dios, tenemos al Hijo de Dios y ambos son el único Dios del universo. Entonces la Trinidad no es invento del Nuevo Testamento. Esto viene naturalmente del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora aquí dice el versículo 28. Dice versículo 28. Dice, antes de continuar con eso, aquí en el versículo 27, aquí está otro ejemplo. Miren cómo dice, Dios creó al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, singular. Varón y hembra los creó. Entonces, hablando de la humanidad, usa palabra singular, lo creó. ¿Por qué? Debido a la unidad. Cuanto más a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son idénticos a la divina, son realmente idénticos a la divina esencia, aunque son distintas personas. Versículo 28, Dios los bendijo a quienes, a la humanidad, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Entonces Dios ya les está dando, ¿verdad?, para alimentarse. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Llega la tarde y se convierte en un nuevo día. Esto es muy importante para lo que vamos a leer enseguida. En Génesis capítulo 2 nos menciona lo que Dios hizo después de todo esto. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, todo lo que hay en ellos ahí, o todo lo que en ellos hay, perdón. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó, dice que reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces aquí está la pregunta, ¿por qué dice que Dios reposó? ¿Dios se cansó? No, no está diciendo que Dios se cansó o que se quedó dormido, no dice eso. Dice que Dios se reposó de toda la obra que había hecho. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa Dios descansó en el séptimo día? Esto quiere decir que cesó
del acto creativo. La semana de creación ya se ha acabado. Eso es todo. Dios no se cansa ni duerme. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Acuérdense, este es de la Reina Valera que lo estoy leyendo, que estoy leyendo aquí. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, no se cansa. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lo mismo aquí en Salmos 121, versículo 4, dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, es decir, Dios no dormirá. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, vemos que se quedó dormido cuando estaba en el barco, por ejemplo. Es debido a su humanidad, porque el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿sí? Pero siendo espíritu puro en el cielo, antes de la encarnación, pues no hay necesidad de dormirse. Dios no va a sentir ganas de dormirse. Dios no se duerme. ¿Ok? Ahora está otra pregunta. ¿Debemos descansar en el séptimo día, como dicen los adventistas? La respuesta es no. Esa era una ley para los israelitas que señalaba el descanso que el Mesías no, nos iba a dar. Lo que estoy diciendo allí es que esa ley del sábado que recibieron los israelitas después de salir de Egipto, 6 días trabajarán y el séptimo descansarán. Eso era una ley que apuntaba hacia el Mesías. Era lo que se llama ley anticipatoria. Anticipa el Mesías. Es una ley que indica la espera. Estamos esperando algo más grande, el Mesías. Y eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, que nadie los venga a juzgar en cuestión de comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, es decir, fiestas judías. Ese es el contexto, está hablando de las fiestas judías que encontramos en el Antiguo Testamento. Luna nueva, esa era otra práctica de los judíos. El punto aquí es, San Pablo está diciendo que no te preocupes por guardar las prácticas de los judíos. O días de reposo. Entonces, si ellos te dicen en 6 días tienes que trabajar y el séptimo día, es decir, el sábado, tienes que guardar reposo, si no estás pecando contra Dios, eso es lo que ellos dicen. Eso era ley anticipatoria, eso era ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí San Pablo? Está diciendo que es como una sombra. Todo eso que acabo de mencionar es sombra de lo que ha de venir. Cuando estás en tu cuarto o estás en la sala y miras a una sombra caminando hacia el cuarto donde tú estás, si tú miras a una sombra caminando hacia el cuarto donde tú estás, ¿eso qué te dice? Viene una persona, indica que viene una persona. Por eso lo llama sombra, porque esas leyes del Antiguo Testamento eran sombra de lo que ha de venir. Indicaba que viene alguien, viene el Mesías. Los sacrificios de animal, también igual. ¿Por qué tanto sacrificio de animal en el Antiguo Testamento? La razón era porque eso eran leyes que nos apuntaba hacia el Mesías. Indicaba que viene el Mesías, el verdadero sacrificio que va a morir por nosotros. ¿Ok? Y dice, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando llega la persona, miras la sombra, pero ya cuando llega la persona, miras el cuerpo. Aquí dice que las sombras son esas leyes, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, ¿quién es la persona que va a llegar? Cristo. ¿Cristo ya llegó? Sí, ya vino Jesús. Entonces, por lo tanto, no se preocupen por guardarlas. ¿Ok? Entonces el adventista está mal. Si el adventista te dice, mira, Génesis capítulo 2 dice que Dios descansó en el séptimo día, por lo tanto tú tienes que descansar en el séptimo día también. No,
Hay algunas cosas para tener en cuenta. En primer lugar, en ninguna parte del libro de Génesis vas a encontrar que que diga la Sagrada Escritura, Dios descansó el séptimo día, que es sábado. Por lo tanto, todas las personas a lo largo de los siglos, incluidos los cristianos también, deben descansar el séptimo día. Nada de eso van a encontrar. Lo único que sí dice es que Dios descansó en el séptimo día. Entonces, si el adventista te dice que Génesis 2 es prueba de que tenemos que guardar el sábado, tú les tienes que decir cómo, por qué, cuál es tu argumento. Vamos a analizar. Si ellos dicen, oh, bueno, es que no ves que Dios descansó y en el séptimo día y por eso también nosotros tenemos que descansar en el séptimo día. No, porque Dios da la vida, Dios quita la vida, ¿verdad? ¿Eso me da derecho a mí a quitar la vida? Si veo a una persona ahí caminando por la calle y lo mato, bueno, Dios le quita la vida, yo también puedo quitar la vida. No, hay cosas que Dios hace que no necesariamente es para para los humanos. Incluso hay cosas que Dios hace como crear que nosotros solamente participamos de manera muy pequeña. Dios creó todo de la nada, nosotros creamos las cosas de lo que Dios nos da. Entonces, aunque hay similitud, hay gran diferencia también. Entonces, el hecho de que Dios descansó el séptimo día no quiere decir del trabajo creativo, del acto creativo, la creación se acabó, se acabó de crear el universo. El hecho que eso sucedió no quiere decir que también nosotros debemos de descansar cada sábado si no estamos pecando contra Dios. Eso es lo que dicen los adventistas, pero eso la Biblia no nos dice, sino la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia dice que esto era ley judía. Ya vino Cristo, nos trajo la nueva alianza, nosotros somos cristianos de la nueva alianza. Eso tenía un propósito en ese tiempo. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ver ahora el propósito que tenía. ¿Cuál propósito? ¿Qué era el propósito de esa ley del sábado del Antiguo Testamento? ¿Qué era el propósito de esa ley del sábado del Antiguo Testamento? Vamos a ver. Presten muchísima atención en esta parte. Ya después de esto, prácticamente acabamos, ¿ok? Por el día de hoy. Cuando Dios creó a los humanos, a los seres humanos en el día sexto, no experimentaron el día 6 completamente. Voy a explicarlo lentamente para que me entiendan, porque esto es algo que van a quedar muy asombrados, ¿ok? De lo que les voy a decir, ¿ok? Presten mucha atención. Cuando Dios creó a los seres humanos en el día 6, a Adán y a Eva, no experimentaron el día 6 completamente. El día 6 completo, no. Solamente parte del día 6. Acuérdense, cuando llega la noche, empieza el nuevo día. Por lo tanto, al llegar la noche del día 6, llega el día séptimo. Así que si ustedes estuvieran allí con Adán y con Eva, el día que fueron creados en el día 6, al atardecer, al llegar la noche, al bajar el sol, ya entraron al séptimo día. ¿Ok? Y esto lo vemos, se da en Génesis capítulo 1 y incluso los adventistas están de acuerdo con eso. Si nos fijamos en Génesis capítulo 1, versículo 23, nos va a dar mucha información sobre la creación de Adán y Eva. Dice, habla del día quinto, día 5, y dice, y fue la tarde y fue la mañana. Llega la mañana y ahí es cuando Dios comenzó a crear los animales de la tierra. Después de crear a los animales, creó a Adán. Ahora está la pregunta. Y de hecho, antes de hacerles la pregunta, creó a Adán, ¿verdad? ¿Y después qué? Le dio a Adán los animales para que los nombrara y después de eso, ¿qué? Dios creó a Eva. Entonces, bíblicamente, si nos fijamos,
Adán quizás no experimentó ni siquiera la mañana del día 6. A lo mejor no fue creado hasta la tarde. Y luego Eva, tiempo después. Pero supongamos que sí se fue creado como en la mañana, ¿verdad? ¿Ok? Eva fue creada después, tiempo después. ¿Esto qué nos lleva? ¿Esto a qué nos lleva? Cuando llega la noche de ese día, ya entraron al día séptimo. Ya entraron al día séptimo. Y esto es la parte muy importantísima. 24 horas aún no había pasado. Adán y Eva no cumplieron ni siquiera 24 horas de vivos antes de entrar al día séptimo. Y por lo tanto, estaban aún en su primer día de existencia, en su primer día en la tierra, cuando entraron en reposo. Entonces, el séptimo día de Dios era en el primer día de los hombres. Ahora voy a pausar el video. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así que acuérdense, Adán y Eva no existían en el día uno, ni en el día 2, ni 3, ni 4, ni 5, hasta el día 6. Y además dice, hubo noche y hubo mañana, hubo día. Y luego menciona que Dios creó los animales y luego después de los animales a Adán y luego después Adán nombró a los animales y luego después de eso creó a Eva. Entonces Adán y Eva, cuando entraron al reposo en el día 7, aún estaban en su primer día. Dios los preparó para que entraran al descanso con Él, para que ellos descansaran en Él, para que recibieran de Él, y luego después pueden ir a conquistar el mundo, pueden ir a cumplir el trabajo que Dios los manda a hacer. ¿Ok? Y entonces aquí está los 6 puntos que les quiero dar. Primer lugar, comenzaron su semana en reposo. Comenzaron su semana en reposo. Antes de salir a cumplir su obligación, era de ir y representar a Dios, a tener dominio y todo eso, antes de hacer todo el trabajo que Adán y Eva tenían que hacer para glorificar al Señor, tenían que descansar en Dios, recibir de Él, y entonces estarían listos para cumplir con sus deberes que Dios los mandó a hacer. Punto 2. Esto resalta la importancia del domingo, porque el domingo bíblicamente es el primer día de la semana, porque así es como Adán y Eva comenzaron su semana en reposo. Ellos comenzaron su semana en reposo. Nosotros también como cristianos comenzamos nuestra semana en reposo, día domingo. Por eso le guardamos esa importancia al domingo. ¿Ok? Una de las razones por lo menos, ¿verdad? El séptimo día de Dios fue el primer día del hombre. Comenzaron su semana en reposo y adoración. Entraron en ese descanso en su primer día. Comenzaron la semana en descanso con Dios. He aquí la importancia del primer día de la semana, que es el domingo. Y por eso vemos después en el libro de Hechos cómo los apóstoles se reunían en día domingo. Primera de Corintios 16:2. Hechos capítulo 20, versículo 7. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada domingo se reunían para la fracción del pan. Nos dice Hechos capítulo 20, versículo 7. La iglesia católica es la iglesia de los apóstoles. Punto 3. Entonces, Adán y Eva, el diseño original era para que los hombres empezaran en descanso. El primer día en descanso, empezar la semana con descanso. ¿Ok? Ese era el plan original. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado afectó
Este pecado que cometió Adán y Eva afectó todos los aspectos de sus vidas, todos los aspectos de sus vidas. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva afectó todos los aspectos de sus vidas. Cuando se les dio el día de reposo después, años después, en los tiempos de los israelitas, años después de Adán y Eva, después de Noé, después de Abraham, en los tiempos de los israelitas, después de que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, ahí es cuando Dios les dio el día de reposo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 5, versículos 12 al 15. Dios les dice, les estoy dando esta ley del sábado, 6 días trabajarán, séptimo descansarán. ¿Por qué? Porque los saqué de Egipto. Entonces, después de que se salieron de Egipto, Dios les dio la ley, esa ley. Se les dio el séptimo día, no el primer día como se le dio a los cristianos, sino el séptimo día. ¿Por qué? Una de las razones era debido al pecado de Adán y Eva. El día de descanso, debido al pecado de Adán y Eva, se trasladó, se movió del, desde el principio de la semana hasta ahora al final de la semana. Y esto simbolizó la rebelión y el pecado de Adán y Eva. Y ahora, en los tiempos de los israelitas, tenían que esperarse hasta el final de la semana para descansar. Ya no podían empezar su semana en descanso. Ya no podían empezar su semana en descanso como lo hicieron Adán y Eva, nuestros primeros padres, sino ahora tenían que esperar hasta el último día de la semana. Ahora la pregunta, ¿cómo esto entonces simboliza eso de 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, esa ley del sábado? ¿Cómo simbolizaba la rebelión? ¿Cómo, es decir, la pregunta ahora es cómo esto les acordaba del pecado de Adán y Eva? La razón es porque es lo opuesto, lo contrario a lo que Dios le dio a Adán y Eva en el principio. En el principio, Dios le dio a Adán y Eva descanso en su primer día, empezando la semana, empezando en descanso, en vez de esperar hasta el último día de su semana. Ellos empezaron su semana, empezaron en descanso, ¿ok? En el principio, Dios le dio descanso a los seres Dios le dio descanso a los seres humanos en su primer día y por lo tanto comenzaron su semana en reposo. Pero cuando a los israelitas se les dio el día de reposo, fue hasta el final de la semana y por lo tanto apuntaba hacia atrás al pecado de Adán y Eva y hacia adelante a Cristo, quien nos trae un verdadero descanso. Y porque Jesús recuperó lo que perdió Adán. Lo que Adán perdió, Jesús no lo recuperó. Y eso está en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, Primera de Corintios 15, versículos 45 al 49. Jesús es llamado el nuevo Adán. Él es el nuevo Adán. Algunas Biblias dicen segundo Adán o último Adán. Él es el nuevo Adán que nos recuperó lo que Adán perdió. Adán empezó su semana en descanso en el primer día del hombre y ahora tienen que empezar en los tiempos de Israel, tenían que empezar el descanso hasta el final. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Y luego Jesús viene y lo mueve de nuevo al principio, día domingo. Ahora empezamos la semana en reposo de domingo, igual como Adán y Eva. ¿Ok? Y por eso Colosenses 2 16 al 17 nos dice que el sábado era nada más, era apuntándonos a Jesucristo. Pero ya vino Jesús y por lo tanto no se preocupen de guardar
la ley judía. Punto número 4. Debido al pecado de Adán y Eva, cuando el pueblo del antiguo pacto de Dios, los israelitas, se le dio el día de reposo, fue hasta el final de la semana, ¿verdad? Lo estoy repitiendo para que se les pegue. En lugar de comenzar en reposo, como lo hicieron Adán y Eva antes de la caída, ahora el pueblo de Israel se tiene que esperar hasta el último día de la semana. 6 días trabajarán, el séptimo descansarán, igual como lo hizo Dios cuando Él creó todo en Éxodo capítulo 20. Esto está escrito en Éxodo 20, versículos 8 al 11. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Aquí está. El pueblo del antiguo pacto hizo esto para recordar cómo Dios creó todo. Sin embargo, Dios quiso desde el principio que el hombre comenzara su semana en reposo. Eso lo vemos con Adán y Eva. El hombre perdió esto con el pecado de Adán y Eva. Y así a los israelitas se les dio el descanso sabático en el séptimo día, el último día de la semana, y por eso tuvieron que comenzar su semana con trabajo y luego terminar su semana con descanso, tal como Dios lo hizo. Aunque Dios quiso en el principio, el diseño original era para que el hombre empezara su semana en descanso. ¿Ok? Y luego después podrían salir a trabajar para la gloria de Dios. Pero como Adán y Eva pusieron la sabiduría en sus propias manos, ¿qué hizo Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? ¿Qué les dijo el diablo? Serán como dioses. Adán y Eva dijeron, bueno, Dios no quiere que seamos dioses, nosotros vamos a ser como Él. Y Dios les dijo, ¿quieren ser como yo? Entonces, en vez de empezar la semana en descanso como lo hice, les di a ustedes en el principio, ahora después, cuando les da el antiguo pacto al pueblo de Israel, les da descanso en el último día. Igual como yo, ¿quieren ser como yo? Aquí está. Les daré a este pueblo, al pueblo de Israel, el séptimo día para descansar. Igual como lo hice yo, 6 días hice todo, el séptimo descansé. Ahora 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, el séptimo descansarás y por lo tanto vas a esperar tu semana, no lo vas a empezar en descanso, sino vas a acabar tu semana en descanso, como lo hice yo. Y por eso escribí aquí, como Adán y Eva pusieron la sabiduría en sus propias manos, como reflejo de eso, el pueblo del antiguo pacto debe entonces trabajar primero y luego descansar hasta el final de la semana. En vez de empezar su semana en descanso como lo hizo Adán y Eva, ahora van a finalizar la semana en descanso como lo hizo Dios. Aunque Dios quiso que los hombres comenzaran la semana en descanso. Eso era el diseño original. Cristo entonces viene, recupera lo que Adán perdió y nos da el nuevo día de reposo, que es el domingo. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, esto indica la importancia del domingo, el día en que Jesús resucitó. Jesús resucitó en el primer día de la semana y nos hace una nueva creación. Va a redimir la antigua creación de Génesis capítulo 1, que fue afectado por la caída del hombre. Y ahora Dios, por medio de su Hijo, hizo una creación espiritual en nosotros y cuando venga de nuevo va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Pero noten, aquí está la conclusión. Adán y Eva fueron creados en el día sexto, fueron preparados para descansar en su primer día en la tierra, comienzan su semana en reposo, pecan contra Dios. Dios luego le da al pueblo del antiguo pacto el fin de la semana como su descanso, indicando el pecado de Adán y Eva, y hacia adelante hacia el Mesías que recuperó lo que Adán perdió. Pero luego Cristo, el Mesías, viene a recuperar lo perdido y viene a recuperar lo perdido y a la humanidad le da el día domingo, el primer día de la semana para descansar. La humanidad ahora recibe el día santo del primer día de la semana, para reposar en Dios, como Dios lo diseñó desde el principio.
para que comencemos nuestra semana en descanso y podamos ir ahora a conquistar el mundo para Dios. Y por eso decimos que el día de reposo del Antiguo Testamento era una ley ceremonial apuntando hacia el Mesías. Entonces, de hecho, Génesis capítulo 2 no refleja el, la necesidad de guardar el día sábado, sino más bien el día domingo, porque Adán y Eva comenzaron su semana en reposo. Ahora, si seguimos leyendo aquí, acabamos, dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, ahí dice que todos los hombres deben de cumplir el día sábado, como dicen los adventistas del séptimo día. No, el hecho que fue bendecido no quiere decir que toda la humanidad lo tiene que guardar, literalmente el día séptimo de la semana. Acuérdense en que todo lo que acabamos de leer está enfocado en lo que hizo Dios. Dios. Dios es el creador y ahora Él acaba el acto creativo y por lo tanto es día bendito, santificado. Pero hay muchos días santificados en el Antiguo Testamento. Y eso, por favor, vean por favor el video sobre los adventistas. Hice 3 videos sobre los adventistas. Los primeros 2 videos es sobre el sábado, y el tercer video es sobre las profecías falsas de la iglesia de los adventistas. Y lo tengo dentro del canal en la sección donde dice temas, ¿ok? Si en este video muestro que existían en el Antiguo Testamento, Dios bendijo otros días también, pero los adventistas no lo guardan. Entonces eso es hipocresía. Sería interpretación hipócrita. Interpretación hipócrita. Entonces, muy bien, gloria a Dios. Ya acabamos aquí. Muy bien, gloria a Dios. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? La semana que viene vamos a hablar de el jardín de Edén. Vamos a hablar también de muchas cosas interesantes, ¿ok? Pero ya se acabó el estudio bíblico por hoy. What's up? Yes.